segundo y último bloque del Corre Cámara del día de hoy. Vamos a hablar de una película que se acaba de estrenar en los cines uruguayos. Se llama Instinto. Es un documental, una particular coproducción entre Uruguay y Alemania. Invitamos a uno de sus directores, Andrés Valela, ya un amigo de la casa. Bienvenido. Muchas gracias por la ¿Qué invitación. producción que has tenido últimamente? Sí, viene intenso, sí. La última vez que conversamos era Por el niño que sueña, pero también estuvo la película de Benedetti, más atrás Mundialito, Maracaná, igual del fútbol. Y pegaste un viraje ahí. Sí, con un sí. Y te ha salido, pero también te has ido hacia Europa. ¿Cómo llega esto de dirigir, codirigir con Carlos Morelli esta película que arranca en Berlín? Bueno, con Carlos tenemos una amistad de hace muchísimos años. Él dirigió Mi Mundial, además, de la cual nosotros éramos coproductores. Y ahí iniciamos como un trabajo común, digamos, de alguna manera. Y posteriormente continuamos con otros trabajos. Por ejemplo, ahora estamos rodando también la serie documental El Águila, que tiene muchísimas entrevistas en Alemania. Entonces arrancamos todo un proceso de investigación, luego de rodajes en la Bundestag, con los senadores alemanes, con los diferentes partidos políticos también, dándole un poco de actualidad a esa serie. Y en el medio de ese proceso de trabajo, la esposa de Carlos, Gabriela Ortiz, que es productora de la compañía Ticua, donde desarrollan justamente esta pieza Instinto, nos invitan a ir a ver una presentación más en el medio de esos rodajes. Y vamos con Carlos y la primera experiencia que tuve fue excepcional, fue esos momentos únicos. Tal vez cuando uno no tiene expectativas o no genera determinadas cuestiones, uno está mucho más virgen a recibir, ¿no? Y abierto. Y en ese momento recuerdo que la obra era muy particular porque eran todas Ángelas Merkel que discutían y se peleaban por la sociedad alemana y qué cambios había que hacer, y el cuidado y el miedo a la extrema derecha que estaba creciendo, y la forma de contarlo, y la puesta en escena, y la energía que desarrollaban, y cómo incorporaban al público dentro de todos estos sucesos. ¿Esto lo viste en Berlín? Lo vi en Berlín, una noche más entre medio de los otros rodajes. Y eso me llamó muchísimo la atención. Y hablando con Carlos dijimos, bueno, pero acá hay una historia increíble, ¿no? Uno tiene ese vicio, igual que cuando estás dentro del documental ves historias por todos lados. En otra nota yo decía que tal vez no todas las historias sean factibles de ser contadas, claro, ¿no? Y uno se enamora a veces y se desenamora y tiene que ser selectivo con eso también, ¿no? Tener en cuenta... No, y aparte una buena historia no siempre es una buena película. Exacto. No siempre desencadena o termina en una película. Claro, tal vez es una vivencia, pero no Una tiene buena los anécdota. elementos, claro, pero no tiene los elementos para hacer una historia, ¿no? Una historia cinematográfica, y la gente tiende a eso, ¿no? Qué buena película sería esta historia, y bueno. Y ya ahí hay un duro trabajo de discernir qué lo es y qué no. Totalmente. En este caso tuvimos un proceso de discusión para evaluar si era posible o no, además de lo complejo que era todo el contenido que estábamos abordando. Claro, pues es una compañía de teatro alemana Sí. que combina, que incorpora la discapacidad en la compañía. Exactamente. Tienen toda una usina creativa que no es solamente de teatro, sino de artes plásticas, de danza, de música, es muy completa. Y entonces abordar o invadir o interactuar dentro de ese universo para nosotros era un desafío que teníamos que estar muy claros si lo íbamos a hacer o no. En ese proceso nos juntamos con los directores de la compañía, luego con la propia compañía, y terminamos dándonos cuenta que teníamos realmente una enorme historia, y a nosotros como realizadores también nos cuestionaba muchísimo, ¿no? Nos modificaba, nos hacía ver también nuestra propia educación, nuestra propia ignorancia frente a los temas que ellas tocan y Sí, frente ahora a la vamos realidad de ellas. a hablar de los temas, pero está bueno contar para el que no tiene idea cuál es la historia que cuenta esta película, Instinto, que a su vez se llama como la obra de teatro. La obra de teatro va apareciendo a lo largo de todo el documental. Mira, la película, para hacerte una síntesis, es un viaje único que realiza esta compañía desde el punto cero, desde la creación de su espectáculo, desde el desarrollo creativo, digamos, porque les proponemos crear una nueva obra totalmente diferente a lo que vienen haciendo. Ellas eligen quiénes la iban a crear, cómo, cuáles iban a ser los temas, y la propuesta que les hacemos, bueno, vamos a sacar esta obra del lugar de confort en el que ustedes están, que es Berlín, que es Alemania, es una compañía hiper reconocida, que le va muy bien además, con una aceptación del público enorme. Y el viaje que vamos a hacer es ir a Uruguay. Y en Uruguay vamos a estar en un teatro tradicional, clásico, no tal vez por su contenido hoy en día, que es muy contemporáneo, que es el Teatro Solís, pero sí en su estructura. Entonces, frente a ese desafío que para ella significaba ir al otro lado del mundo, empezaron a construir
qué temas iban a tratar, qué temas ellas entendían que les correspondía y qué es lo que querían comunicar, que sentían que tenía una idea universal, que nos convocaba a todos más allá de nuestras nacionalidades. Y ahí surgió, por lo que entiendo, un tema que es bastante tabú, que es la maternidad dentro de la discapacidad. Sí, y ¿Quién la decide? sexualidad también La dentro de la sexualidad. discapacidad, que es Sí. un tema tabú, y el tema del aborto, además, ¿no? La esterilización forzada, que es una ley que viene de la Segunda Guerra Mundial, que no ha sido derogada, como tantas leyes que quedan en el olvido, que no se ejecutan, pero que continúan, como pasó ahora en Chile con las leyes pinochetistas. También sucede en otras partes del mundo, Sí, inclusive ellos acá. de hecho retoman como, hablan mucho de la herencia del nazismo. En Exactamente. esto de quiénes son los dueños de los cuerpos, cómo se decide. También es un tema polémico, igual, de todas maneras, ¿no? Te estás metiendo con un tema polémico y te estás metiendo vos con un tema súper femenino, además. Sí, Y ustedes como varones directores. sí. Yo creo que ahí tampoco fue como no fue una decisión de, bueno, vamos a abordar estos temas, sino que estuvimos con la apertura y la escucha de cuál era la propuesta y sobre todo respetar y seguir a la historia que entendíamos que teníamos entre manos. Pero no tener un costado pedagógico o evangelizador o inclusive, Y de cine social, porque en este no, caso hay como una mirada ahí que genera sí, puede generar mucho debate sí. sobre el futuro de esos niños, pero además te hace pensar mucho en esos cuerpos, en quién decide sobre sus cuerpos, la anticoncepción. Sí, ellas inclusive trabajan una imagen muy potente, que es esta cuestión del código penal en nuestros vientres. Y lo hacen desde un humor y una dinámica, un humor ácido, provocador, muy intenso, lo que hace que sea también para el público muy accesible, pero una trampa mortal. Porque también cuando estás viendo eso, te estás riendo de algo y de repente decís, esto me entretiene, esto me divierte. ¿De qué me estoy divirtiendo? Es como, Sí, es muy cruel y a la vez muy liberador verlo. sí, Incluso por todo esto es cuestión de las pelotas. Realmente que dan ganas de ver la obra para los que no lo vieron. Algunos capaz sí. esta obra ya la vieron, incluso en en el Teatro Solís. Quería preguntarte, vos viste una obra en alemán, a mí cuando miraba la película decía, ¿vos montaste una película en alemán? ¿Vos entendés Sí. alemán? No, a ver, Porque Carlos también entiende está, alemán. hay un subtítulo, pero te imaginaba vos Sí. en el proceso de editar toda esta masa que sabemos que son las horas documentales. Fue una ingeniería de trabajo insólito, que esto responde a la voluntad y a la piedad de Carlos Morelli, que sí trabaja y sí habla en alemán. Él vive hace 10 años allá, es docente de la universidad, de hecho, y ha hecho películas en Alemania. Y lo que tuvimos que hacer fue subtitular todas las horas del material. Claro, me imaginaba. Y el ¿No? montaje, ¿Cómo lo montaste? claro, el montaje quedó en sus manos, iba interactuando conmigo, o sea, esta vez no lo pudo hacer justamente Santiago Bendarí, que es quien trabaja siempre en el montaje conmigo, por esa situación, pero además porque nosotros dos entendíamos que era más orgánico que lo tomáramos nosotros en mano. Entonces Carlos se tomó la molestia de subtitular todo el material, que estamos hablando de unas 80 horas de material, Tremendo. para poder intercambiar y ir viendo cómo íbamos a construir ese puzzle, lo que fue complejísimo. Mi diálogo con la compañía siempre pasó por el inglés y una mínima comprensión del alemán. Yo hablo más francés e inglés, entonces fue como una especie de Torre de Babel, pero íbamos conviviendo y habían otras cosas que estaban por encima inclusive de la lengua. Sí, de hecho es muy interesante. El alemán es como un personaje más de la película, Claro, porque hay una humanidad y hasta el humor, una cosa muy compartida, muy sí. universal, y a su vez el alemán es muy particular. Es un idioma muy duro, que contrasta con toda esa ternura inclusive Sí, que ellas de tienen, los ¿no? personajes, que son Sí, adorables. absolutamente. Que lo tienen, inclusive lo tienen las obras de Bertolt Brecht, cuando abordan ese tipo de ternura y de cuestiones emocionales, internas, y el alemán tiene esa estructura sonora que para nosotros latinos ya nos hace tener un montón de prejuicios, además, Sí, frente a la además. lengua y consideraciones sobre la persona que tenemos adelante. Y cuando ellas lo elaboran y te lo proponen y lo llevan, empezás a sentir otras cosas y empezás a sentir ese contraste de forma vivencial. Eso es riquísimo también, ¿no? Que Totalmente. ese sonido a vos como Hay espectador te algo, venga sí. por otro lado. Es un Al que le gustan metalenguaje. los idiomas, además Claro. es fascinante porque están hablando de un tema muy, muy complejo. Y es muy interesante ver a las personas que ellas mismas hablan de su discapacidad, hablando en primera persona, si me dejan tener hijos, si no. Yo quería preguntarte a vos qué sentiste que te transformó haciendo esta película o qué aprendiste en el proceso, ya sea de estos temas de maternidad o de la discapacidad.
Bueno, creo que cada película te modifica de formas diferentes, ¿no? Específicamente en esta y por la generación a la que yo pertenezco, que venimos con una educación bastante perimida y los cambios que se dieron en estos últimos 20, 30 años y las nuevas generaciones tienen incorporado y adquirido un montón de visiones, no solamente sobre el feminismo, la maternidad o el aborto, sino también sobre la diversidad. Cosas que nosotros no las teníamos aprendidas y es una deconstrucción que nos va la vida en eso, ¿no? Por ejemplo, a mí en mi relación con mis hijos, la comprensión y el entendimiento es algo que he abordado permanentemente para poder mantener un diálogo fluido y una comprensión y poder estar ahí como tengo que estar como padre, ¿no? Pero a la vez tengo mi masculinidad, mis aprendizajes, muchos de ellos estructurados en una sociedad que ya no existe más. Entonces, también hubo que quebrar con eso de alguna manera, ¿no? Para Carlos y para mí fue como un desafío interesante salirse siempre del primer pensamiento que tenés en torno a algo, ¿no? Ya sea la discapacidad, ya sea el feminismo, o la maternidad inclusive, que nos es distante. Yo fui criado por mujeres, además. Entonces eso también para mí era un enigma a descifrar. Y creo que me modificó en ese aspecto. Igual, si vos me preguntás hoy en día, bueno, ¿está saldado ese tema? No, no. No, Me para considero nada. un ignorante en eso. Un ignorante que ha tenido apenas unas lucecitas como para poder ir distinguiendo un camino que no sé si la vida me va a dar el tiempo para eso. Inclusive te puedo llegar a decir eso, ¿no? Por la velocidad de los cambios y los tiempos. Incluso te diría que para los que nos consideramos feministas y para las mujeres también es así. Nunca terminás de asimilar un montón de cosas. No puedo evitar notar que desde hace un tiempo estás trabajando en sociedad con César Charlone, que también forma parte de la fotografía de esta película. Sí, es un privilegio de esos únicos que la vida me regaló. Hace casi 5 películas que estoy con él trabajando. Y César aparte tiene la particularidad de ser un tipo que ha hecho todo, que ha trabajado con las personas más importantes dentro del cine y cuando enfrenta un rodaje lo hace con una humildad increíble y en mi caso es un gran provocador. Es una persona que me molesta, que no me deja hacer las cosas y que constantemente me está cuestionando y criticando. O sea que lo único que ha hecho por mí, generosamente me ha hecho crecer en muchísimas cosas, no solo como profesional, sino como persona. Sé que cuando entra César Charlone hace las preguntas y siempre tiene más que la fotografía. Sí, ¿no? mucho como que más. si le preguntás o no, tiene ahí como una mirada. Me encanta eso. ¿Cuál fue, tenemos que terminar, pero cuál fue el mejor comentario que te han hecho los que ya la vieron? Bueno, yo creo que el mejor comentario es la sorpresa justamente de no diferenciar o no remarcar el tema de la discapacidad, de que esté absolutamente incorporado dentro del tema y haber vivido la película sin poder diferenciar quién tiene una discapacidad y quién no la tiene. Totalmente. Eso para mí ha sido como algo insólito, ¿no? De Preguntarte en este quién de conjunto, ellas, quién de claro. ellas, claro. Porque No, pues es una pregunta que te haces. ¿Cuál es, o sea, de los distintos personajes que Sí. aparecen? Eso está muy bien. A mí particularmente me gusta mucho esta integración de la obra. Como que estamos viendo una película y una obra de teatro al mismo tiempo y la obra se va esparciendo por toda la película. Andrés Varela, felicitaciones para vos Muchas y para gracias. Carlos Morelli por este trabajo y muchísimas gracias por haber estado con nosotros No, acá. gracias a vos. Los invitamos a ver, estamos hablando de Instinto, que ya está en cartel en los cines nacionales, así que hay que apurarse para los que los interese. Nosotros llegamos al final del programa del día de hoy, nos reencontramos el próximo sábado para seguir hablando de cine y si no, lunes en la repetición. Hasta la próxima.